Devocional número 16. Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado a un lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Bien, este último capítulo del Evangelio de Marcos nos cuenta ya la resurrección de nuestro Señor Jesús. Esto me hace pensar en las palabras del apóstol Pablo cuando dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe, seríamos los más dignos de conmiseración si Jesucristo no hubiese resucitado. Hay un libro que me gusta mucho, que habla y que explica desde el punto de vista de una investigación documentada la resurrección de Cristo y por qué tenemos evidencias de que Jesucristo resucitó al tercer día. El libro se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel. Y este libro nos cuenta que a través de una investigación que hace el autor Lee Strobel, un periodista reconocido en Estados Unidos, él hace la investigación acerca de la resurrección de Cristo, de la existencia de Jesús después de su resurrección, y él termina descubriendo y encontrándose con la verdad de la resurrección de Cristo. Si nosotros no creyéramos en la resurrección de Jesús, nuestra fe estaría incompleta, porque el sacrificio de Jesús y su obra de redención por nosotros no terminó en la cruz del Calvario. Al contrario, apenas ahí se iba completando el proceso de nuestra redención, y Él, al morir en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros como el pago de nuestros pecados. Pero Él no se hubiera coronado y no se hubiera sobrepuesto al pecado si Él no hubiese resucitado. Y entonces el pecado y la maldad hubieran tomado ventaja sobre la muerte de Jesús, como si Él no hubiese vencido ni la enfermedad, ni el pecado, ni la maldad en nuestros corazones. Pero puesto que Jesús resucitó y existen las evidencias y tenemos la garantía de que su promesa y su palabra es verdad,
entonces podemos estar seguros de que Jesucristo resucitó. Resucitó y se manifestó a sus discípulos y en diferentes momentos apareció a ellos para dar testimonio de su resurrección. A las mismas mujeres, a los discípulos, a los mismos 11, que me llama la atención cómo el Señor Jesús no se molesta, sino que les reprende a ellos y les pregunta cómo era posible que ellos no hubiesen creído, siendo que eran los que estaban más cerca de Él, los que habían escuchado los anuncios, las advertencias de su resurrección, y ellos no terminaban creyendo, simplemente estaban incrédulos ante los anuncios de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Gran mayoría de las veces, cuando escuchamos acerca de Jesús, de sus milagros, de los testimonios sobrenaturales que han sucedido a lo largo del mundo, lo primero que sucede en nuestra cabeza es negar que eso es posible. Y lo negamos de entrada porque no pensamos que en nosotros pudiera suceder algo así. Lo maravilloso de la fe, como la sanidad, la restauración, la reconciliación matrimonial, el beneficio de ser salvos y todas esas cosas que Dios nos ha otorgado no serían posibles ni estarían cumpliéndose en nosotros si Jesucristo no hubiese resucitado. Nosotros somos resultado de la resurrección de Cristo. La predicación del Evangelio, la extensión del reino de los cielos en la tierra ha sido por causa de su resurrección. Los milagros, señales y prodigios que podemos ver como resultado y consecuencia de la salvación, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nos permite a nosotros saber que todo es verdad. Para terminar este evangelio, quiero concluir con una idea que debemos de tener en cuenta acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita ahí porque el Señor nos la dejó para darnos testimonio de lo que Él quería que nosotros hiciéramos, la humanidad en sí, pero también de lo que Él había hecho para darnos salvación y darnos vida eterna. El Evangelio, la palabra de Dios, está escrita y está puesta delante de nosotros no solo para leerla, sino también para creerla. Y aunque no pudiéramos ver con claridad todo lo que Dios ha dicho en esta lectura que hemos hecho, si no podemos comprender por completo lo que Dios ha hecho, tenemos la fe, para que esa fe nos permita creer en Él, aunque todavía no lo entendamos. Pero tampoco Dios nos dejará con una incertidumbre o una duda acerca de lo que aún no conocemos. Él nos dará la oportunidad de explicarnos de una u otra forma qué es lo que había hecho por nosotros, qué es lo que espera de nosotros y hacia dónde deberíamos de caminar. Porque todo lo que Dios hace por nosotros es para nuestra bendición y salvación. Hoy tenemos esa gran oportunidad de acercarnos a Dios y de buscarle y de esperar de Él lo mejor. Pero es por la fe, no es porque alguien nos haya convencido o porque de alguna manera quisiéramos quedar bien con Dios. Lo hacemos porque creemos, confiamos que lo que dice su palabra es verdad y creemos que todas las enseñanzas y los mensajes descritos en su palabra son para nosotros. Los personalizamos, son para nosotros. Podemos decir, es para mí ese mensaje, porque consideramos que Dios ha hablado a nuestras vidas. Oremos pues. Padre, te damos gracias por esta lectura, por este devocional que hemos tenido a lo largo de estos días. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des la fuerza y la fe para continuar y perseverar hasta el final. Señor, danos la certeza de que tus palabras se cumplen y que todas tus promesas serán una realidad de nuestras vidas. Hoy, Señor, transforma por completo nuestro entendimiento y que nuestra fe no nos falte, que lo que hagamos y digamos sea para la gloria tuya. Que no nos dejemos engañar por este mundo que trata de seducirnos a través de ideas falsas, pero podemos convencernos por medio de la fe y por medio de la lectura de la palabra, podemos convencernos de que tu palabra es verdad, que tú no nos mentirías, que no nos engañarías, que lo que has dicho se ha cumplido y aún las cosas que están por cumplirse también las veremos como una verdad que es, que tú has hablado y nos has dejado como un legado, como una enseñanza, como un manual de vida que nos permite crecer y aprender más de ti. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a continuar en el nombre de Jesús. Amén.